Hola, ¿qué tal? Bendiciones para cada uno de ustedes, queridos hermanos. Hoy tengo el gusto de poder compartir con ustedes sobre el tema el pecado. Muy bien, el pecado son actos que nos llevan a apartarnos del amor de Dios. Nos preguntamos entonces cuáles son aquellos actos que me llevan a apartarme del amor de Dios. En primer lugar, a través de la desobediencia, la lujuria, la mentira, malos pensamientos, malos deseos y un sinfín de pecados. Prácticamente el pecado es incompatible con el amor de Dios. Ahora veremos entonces cuáles son las consecuencias que nos trae el pecado al momento de llegar a cometer tal pecado o el acto. Voy a compartir una cita bíblica con ustedes que está tomado en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 9. Vemos la consecuencia entonces del pecado al momento de llegar a cometer. Nos dice: Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Versículo 10 dice: Este contestó: he oído tu voz en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí nos muestra claramente las consecuencias, los efectos al llegar a cometer el pecado. Vemos qué pasó con Adán cuando Dios lo llamó, le preguntó que dónde estaba, y él le contestó de que: Señor, me escondí porque tuve miedo, estoy desnudo. Vemos entonces el pecado, queridos hermanos. Al momento de llegar a cometer el pecado, uno siente vergüenza, pena, miedo. No podemos negar, queridos hermanos, todos somos pecadores, todos hemos fallado más de alguna vez. ¿Y cómo se siente uno al llegar a cometer el pecado? ¿Verdad que se siente con ese temor, con ese miedo, con esa vergüenza? Y por eso la lectura que escuchamos, cuando Adán oyó la voz de Dios y tuvo miedo porque sabía cuál era el mandamiento que Dios le otorgó a ellos, pero llegaron a desobedecer, no llegaron a cumplir lo que Dios le otorgó a ellos, y por eso se escondieron. Ahora nos preguntamos, queridos hermanos, ¿cuántas veces nosotros no hemos fallado delante de los ojos de Dios? Muchas veces, y eso es muy importante, queridos hermanos, hacer un examen de conciencia, a que realmente seamos conscientes de cada acto que vayamos realizando, porque a veces negamos nuestras debilidades, porque a veces negamos tal acto que hacemos, a veces no queremos ser sinceros delante de los ojos de Dios, o hasta incluso llegamos a parecer como Adán. Queremos escondernos de nuestras faltas, queremos escondernos de nuestros pecados, de nuestros errores, pero por eso tengamos en cuenta que en la iglesia hay un sacramento de la reconciliación, el sacramento de la confesión, donde yo debo de acercarme en presencia de Dios porque quiero recibir la gracia, quiero estar en gracia en presencia de Dios, no quiero vivir en el pecado. Sabemos de que el pecado siempre va a estar, pero conforme yo vaya en presencia de Dios, pues Dios obrará mucho más fácil en mí. Tengamos en cuenta entonces, queridos hermanos, que el pecado nos lleva a apartar del amor y de la presencia de Dios. Tenemos un espíritu y ese espíritu tenemos que alimentar de amor, de paz, de voluntad, de obras, y pues conforme a esas voluntades que estaremos llenando nuestra vida, pues el pecado poco a poco se va a ir alejando. Pero queridos hermanos, si nosotros no tenemos voluntades, no tenemos obras, pues que el pecado poco a poco se va a ir apoderando de nuestra espiritualidad y de nuestra alma. Y tengamos en cuenta, queridos hermanos, que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y es una lucha entonces donde nosotros día a día tenemos que enfrentar, queridos hermanos, pero no podemos enfrentar mientras que nosotros nos permanecemos alejados de Dios. Yo sé que el pecado, queridos hermanos, está en todas las partes, por eso tenemos que caminar siempre con la mirada hacia Cristo, siempre con la mirada hacia la eterna salvación, porque de lo contrario, si yo ando vagando en el mundo y no tengo una meta fijamente, pues obviamente tarde o temprano me voy a caer en el pecado. Pero esa es la actitud también donde debe tener un cristiano. Al momento que nos caemos en el pecado, no tenemos que quedarnos ahí, sino que levantarnos y continuar hacia el camino de Dios. Y tengamos en cuenta de que Dios nos ama. Somos pecadores, fallamos y Él conoce bien nuestras debilidades. No podemos decir de que, bueno, yo soy pecador, entonces Dios no me ama. No es así, queridos hermanos. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Así que, queridos hermanos, yo les invito a ustedes a que oremos juntos, a que oremos siempre para que el pecado, para que no caigamos en las tentaciones que el enemigo siempre nos ofrece cada momento. Sabemos como cristianos, al momento que llegamos a decidir
a seguir el camino de Dios. Dice Siracida capítulo 2 versículo 1: si te has decidido a servir al Señor, prepárate para las pruebas, porque pecados, pruebas estarán siempre al tanto, al pendiente de nosotros, pero por eso tenemos que estar preparados siempre, preparados como un soldado cuando va en la guerra, está preparado con todos sus argumentos, con todas sus armas. Así un cristiano también tiene que estar preparado a través de la oración, a través de las voluntades de Dios. El pecado es incompatible con la divinidad, con las leyes y la divina gracia de Dios. Así que bendiciones y ánimo siempre.